Muchas de las leyes de la naturaleza en física, química o astronomía encuentran su expresión más natural en el lenguaje de las ecuaciones diferenciales. Son asimismo abundantes en la propia matemática, especialmente en la geometría. Pero, ¿qué es una ecuación diferencial? Recordemos la definición de una ecuación, como las que hemos resuelto hasta ahora. Una ecuación no es más que una igualdad de expresiones algebraicas. Pero, ¿qué ocurre cuando estas ecuaciones relacionan una función, una de sus variables y sus derivadas? Se convierten en ecuaciones diferenciales, es decir, es una igualdad que contiene una o más derivadas de una función. Por ejemplo, ¿reconoces esta ecuación? Esta es la segunda ley del movimiento planteada por Isaac Newton. ¿Sabías que es una ecuación diferencial? Aunque no tenga una forma inicialmente de ecuación diferencial, sí que lo es, pues relaciona la aceleración de un objeto a la fuerza actuando sobre él y que es inversamente proporcional a su masa, donde ya es bien conocido que la aceleración no es otra cosa que la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Y entonces, aunque inicialmente no tenía la forma de una ecuación diferencial, nos damos cuenta de que por contener el término aceleración, esto la convierte en una ecuación diferencial. Hasta ahora hemos calculado raíces de ecuaciones no lineales utilizando un método cerrado, como lo fue el método de bisección, y un método abierto, como fue el caso de Newton-Raphson. Pero, ¿cómo solucionamos ecuaciones diferenciales? ¿Existe algún método matemático o numérico que nos ayude a resolver este tipo de ecuaciones? Te presento a OD23 y OD45. Son funciones que resuelven mediante procedimientos numéricos ecuaciones diferenciales, utilizando MATLAB. ¡Qué alivio! Con esta herramienta, MATLAB nos permite calcular la solución de diversas ecuaciones diferenciales. Aunque MATLAB solo calcula soluciones numéricas de sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden. Para resolver ecuaciones diferenciales de orden superior, se deben convertir en ecuaciones diferenciales de primer orden mediante un cambio de variable. Pero, ¿cuál es la sintaxis de operación de estas funciones? Lo primero que necesitamos son los parámetros de salida que queremos conocer. Posteriormente es necesario definir el método, ya sea OD23 o OD45. Una vez definido el modelo, procedemos a llamar a la función utilizando el operador arroba, que alerta a MATLAB que lo que estamos ingresando es una función. Esto es lo que conocemos como funciones anónimas. Inmediatamente después del símbolo se menciona la entrada a la función, para después indicar la operación. Posterior a ello, se define el intervalo de integración, especificado como vector. Y por último, la condición inicial, es decir, el punto de partida para cada una de las derivadas existentes dentro del sistema de ecuaciones diferenciales. Para operar OD23 y OD45 se utiliza la misma estructura. Pero, ¿cuáles son sus diferencias? OD23. Esta instrucción regresa a un conjunto de coordenadas x y y que representan a la función y igual a f de x, y los valores se calculan a través del método numérico de Runge-Kutta de segundo y tercer orden, a diferencia de OD45. Esta instrucción realiza la misma operación, pero los valores se calculan utilizando Runge-Kutta de cuarto y quinto orden. Aunque ambos solvers están diseñados para resolver ecuaciones diferenciales no rígidas, OD23 tiene una exactitud más baja que OD45. Esto debido al método numérico implementado. Y bueno, a todo esto, ¿qué quiere decir que no sean rígidas? Es decir, que se pueden resolver de manera más eficiente con esquemas explícitos, como el método de Runge-Kutta. OD45 funciona bien con la mayoría de los problemas de ecuaciones diferenciales ordinarias y por lo general debería ser tu primera opción como solucionador. Sin embargo, OD23 puede ser más eficiente que OD45 para problemas con requisitos de precisión más flexibles o más estrictos. Y bueno, con base a esta información estamos más que listos para realizar ejercicios en nuestra sesión síncrona por Zoom. No olvides realizar la evaluación continua aquí en los comentarios y nos vemos hasta la próxima. Chao.